Hola, estamos de vuelta otro día más en otro podcast más de astronautas para ustedes, para contarles las mejores noticias y avances de tecnología y futuro y un poco del espacio, ¿verdad? Hola Joe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ana Karen? Todo muy bien, muchas gracias. De nuevo, una nueva emisión de su podcast favorito, Astronautas Podcast, con las mejores noticias de ciencia, tecnología y sobre todo del espacio. ¿Qué tal? ¿Lista para Por arrancar? favor, tienen que empezar a compartir este podcast con sus amigos, porque la verdad es que si quieren estar al día y entender muy bien lo que está pasando con el espacio, con la tecnología, tienen que ir y compartirnos, porque nosotros se los vamos a explicar, como dicen, peladito y en la boca. ¿Estás listo? Exactamente, esa es la idea del podcast. Muy bien, pues comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a Astronautas Podcast. Estaremos contando noticias e historias fuera de este mundo con Joe, un astrónomo mexicano, y conmigo, Ana Karen, una loca emprendedora por la tecnología. En este podcast te hablaremos de las novedades que hay en el mundo del espacio, de la astronáutica y, por supuesto, de la ciencia y la tecnología. Y quién sabe qué otras más cosas de las que nos gusta platicar. Comenzamos. Estamos de vuelta. Venga, listo. Oigan, queremos platicarles muchísimo, Joel y yo, Ana Karen, su servidora, de un nuevo rover que llegó a Marte y ni siquiera nadie habló de esto. O sea, como sí hablaron, pero estamos en América. O sea, al final vivimos en el occidente. Entonces, como que la gente está más pendiente de lo que hace la NASA, lo que hace SpaceX, pero no lo que hacen los chinos. A ver, cuéntanos, Joel, ¿qué fue lo que vimos esta semana? Exactamente, pues fíjense que esta semana China se convirtió en el segundo país del mundo en aterrizar con éxito un rover en Marte, es decir, un robot de estos exploradores que le permitirá a China pues realizar experimentos sobre la superficie marciana. Según la BBC, esta es la sonda Tianwen-1 fue la que transportó a este rover a la superficie marciana y el rover se llama Zhurong. Sí, espero que lo haya pronunciado bien. La verdad es que no soy un experto en mandarín o en lo que esté en el origen de la palabra del nombre de este rover, pero bueno, resulta que este rover final llegó a la superficie marciana, la verdad, una sorpresa para mí porque yo no tenía ni idea de que esto estuviera pasando. Ni Obviamente yo. esto marca un hito brutal, ¿no? Para el programa espacial chino, pues es apenas el segundo en lograr esta hazaña, ¿no? Solamente después de Estados Unidos y su rover, y su más reciente rover el helicópterito del cual ya hemos hablado, ¿no? Del Ingenuity Ingenuity. y Perseverance. Ajá. Y Perseverance, exactamente. Bueno, pues ha sido realmente una larga travesía. El objetivo de del rover es, como les digo, hacer varios experimentos dentro del suelo marciano. Está complicado porque obviamente los ingenieros chinos tuvieron que elegir varios movimientos que tuviera que hacer este aparato para finalmente poder aterrizar, obviamente a la distancia de la Tierra, ¿no? Que es alrededor de 320 kilómetros. Estamos a 320, perdón, millones de kilómetros de Marte, o sea, es brutal, ¿no? Lo que significa que las ondas de radio entre Marte y la Tierra tardan alrededor de 18 minutos en llegar hasta nuestro planeta. Es decir, cada mensaje que nosotros mandemos a Marte va a tardar 18 minutos y cada respuesta que recibamos del planeta va a tardar exactamente lo mismo. Entonces es complicado hacer varias maniobras bueno, para el aterrizaje, ¿no? No es tan sencillo hacer un aterrizaje teledirigido, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, pues el rover aterrizó de manera exitosa y pues nada, ya está en la superficie marciana.
La idea es que este rover esté por lo menos en activo durante 90 días para estudiar la geología local del planeta, como les digo, hacer ciertos experimentos sobre el suelo. Normalmente llevan algunas herramientas que les permiten hacer pequeños taladrar un poco sobre el suelo marciano para ver cuál es la dureza de la superficie, a lo mejor recoger algunas muestras de rocas y analizarlas para ver la composición química, esta clase de cosas. Y bueno, como ya les habíamos comentado en algunos de los podcasts anteriores, pues esta misión se une a el Perseverance que lanzó con éxito la NASA hace apenas un par de meses, ¿no? El 18 de febrero, O sea, si mal sí no se recuerdo. unen, no van a estar cada quien por su lado, porque es una carrera espacial. Sí, Es una carrera espacial. Al final sí se une con el de la NASA o de todas maneras es independiente. No, o sea, no, independiente, pero unión. es independiente, es independiente. Ah. Yo supongo que, no, la verdad no estoy muy seguro de si habrá realmente colaboraciones directas entre algunos científicos de uno u otro país. Supongo que sí, pero finalmente pues también es una carrera espacial, ¿no? O sea, los chinos no se quieren quedar atrás, los chinos le han puesto un montón de dinero, un montón de inversión a sus desarrollos, tanto aeroespaciales como también en la parte de astronomía, ¿no? La verdad es que han crecido de manera exponencial comparadas con otros países. Entonces se va a volver una cosa bien interesante, bien interesante. Y hay una misión que se llama Hope, que fue enviada por los Emiratos Árabes Unidos. Es la primera de un país árabe, o sea, los árabes también están en esta carrera. Y esta histórica primera misión despegó de Japón en julio del año pasado y entró a la órbita de Marte en febrero. Sin embargo, la idea de Hope no es aterrizar, sino hacer vuelos orbitales alrededor, vuelos o dentro de la órbita de Marte. Pero igual, o sea, es otro país que también está compitiendo y pues tal vez nosotros desde Occidente, como tú bien lo dices, Ana Karen, no es tan común escuchar que países de Medio Oriente y de Asia, pues realmente lancen estas misiones y están siendo muy exitosas, lo cual quiere decir que hay gente bien interesada en la exploración espacial nuevamente. Y esto es muy padre, ¿no? Es muy padre para todos. Bueno, también les iba... Estaba en mute, sí. ¿no? Sí, estabas en mute, no te Me preocupes. hubieras dicho que también se nota que va a haber misiones espaciales. Me da risa, típico que uno esté en mute. Que va a haber misiones espaciales. No, más bien, que se nota que con esto la innovación está llegando más y más rápido, porque entre más gente está en esta lucha espacial, más empresas van a estar ahí y vamos a llegar. Lo que más me emociona, Joe, de esto es que el sueño real de ir al espacio el sueño de ir al espacio se va a hacer un hecho. Ajá. Exactamente, ya no es un sueño, es una cosa real, ¿no? Es algo que está pasando en estos instantes. Y bueno, ya para terminar con esta nota, y si quieren cambiamos un poquito de tema, les cuento que la primera vez que se realizó un amarizaje exitoso fue hecho por la NASA en julio de 1976 con una sonda muy famosa, el Viking 1, y posteriormente con el Viking 2 en septiembre de ese mismo año. Y digo que es una sonda muy famosa porque Carl Sagan, uno de mis astrónomos favoritos, sobre todo, bueno, Carl Sagan es Carl Sagan, ¿no? Es decir, el tipo hizo investigación de primera línea, pero además tenía una visión impresionante sobre lo que debía ser la humanidad y su futuro, ¿no? Pero en fin, esa es otra historia. El chiste es de que Carl Sagan estuvo involucrado en los Vikings y bueno, esta fueron las primeras ondas que llegaron a Marte. También hubo una sonda de la Unión Soviética que logró tocar la superficie marciana en diciembre de 1971. Sin embargo, se perdió la comunicación después del amarizaje, ¿no? Y pues nunca más se supo de ella, así que no cuenta, ¿no? Es decir, no mandó datos de regreso, pero los soviéticos también estuvieron ahí presentes, o están presentes, me imagino, en esto de la carrera espacial. Pero Latinoamérica también comenzar a ver esto como una oportunidad de desarrollo para nuestros países, ¿no? Para México, para Brasil, para, qué sé yo, Argentina, Colombia, y pues poder mandar sondas de este tipo no sé, en los próximos años. Eso sería muy interesante. Sería bastante interesante.
Sería bastante interesante. No sé si tengo buen internet porque te veo un poco borroso y tal vez se nos está cortando, pero si tú me escuchas bien y si nos le puedes seguir, yo veo que pues me gusta, es interesante. Yo te escucho bien? perfecto. Muy bien, muy bien. Sigamos así. Entonces, decías. No, a mí personalmente me emociona muchísimo. Como les digo, este año va a haber varios lanzamientos interesantes. Está en octubre programado, por ejemplo, el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, que ya no les terminé de contar el podcast pasado, si mal no recuerdo. Sí, cierto, Y va a dijimos ser que un íbamos a hablar telescopio de que va a eso. reemplazar. Exactamente, ya no estaba cumpliendo mi promesa. Pues les cuento rapidísimo. El James Webb es un telescopio espacial que va a reemplazar al Hubble, es el sucesor del Hubble, y es un telescopio que va a medir su espejo principal 6.5 metros de diámetro. ¿Te imaginas? O sea, el Hubble nos cambió totalmente nuestra visión de lo que es el universo. Y era un telescopio de menos de 2 metros de diámetro. Imagínate lo que va a hacer con uno de 6.5, 3 veces más grande que el Hubble. O sea, va a ser increíble la revolución que promete el James Webb. Es que no sé, tú dinos, porque tú eres el experto en estos temas al final. Pues es que, te digo, 3 veces más grande, pues es 3 veces más luz que puedes... ¿Crees que puedas, crees que puedan llegar a ver, bueno, seguro sí, pero te lo pregunto por obvias razones, ¿crees que puedan llegar a hacer mayores descubrimientos gracias al telescopio? Sí, seguro, seguro. La verdad es que vamos a ver mucho más profundo en el espacio. Vamos a poder ver algunas de las primeras galaxias que se formaron, por ejemplo. Vamos a poder estudiar con mejor detalle los procesos de formación de las galaxias y de las estrellas. También vamos a ver, por ejemplo, algunas planetas con mayor resolución, las lunas de algunos de estos planetas igual con mayor resolución. Les voy a contar un secretito. Yo estoy trabajando en un proyecto que justamente tiene que ver con esto y una de las ideas es ver los cráteres, bueno, hay una luna que se llama Io, es una luna de Júpiter, y la idea es justamente ver los mares de lava, los volcanes de esta luna con el James Webb. Creo que va a ser bastante interesante y ojalá lo podamos lograr con el tipo de observaciones que estamos desarrollando, pero va a ser realmente una revolución y en octubre de este año se va a lanzar este telescopio. Como les digo, esperamos que sea una gran revolución. Ya hay muchas propuestas científicas aceptadas, ya hay gente que ha enviado sus proyectos que están aprobados, entonces ya solamente se está esperando que se lance el telescopio. Hay mucha gente desarrollando cosas también. Hay gente desarrollando tanto software como todavía pues algunos test de comunicación con el hardware del telescopio, etcétera. Pero hay gente trabajando para tenerlo todo listo de tal manera que en cuanto se obtengan los primeros datos, tengamos pues resultados bastante interesantes que mostrarles a todo el mundo. Aquí en la UNAM hay colaboradores, hay investigadores que están trabajando también con este telescopio, que han pedido tiempo en este telescopio, ha hecho propuestas de observación, entonces va a ser muy interesante. La verdad es que es una oportunidad, creo que única, la que vamos a tener en los próximos años con estos nuevos desarrollos. Lo interesante también, y ya con esto ahora sí me callo, es que este telescopio es un telescopio plegable, es decir, el espejo no es un espejo único, sino es un espejo segmentado, hecho en pequeños paneles, uno pegado al lado del otro. Y el telescopio, el espejo tiene que volar de manera cerrada para que pueda caber en la nave que lo va a llevar. Y una vez que haya sido liberado en órbita, se expande. Entonces va a desplegarse el panel, se va a expandir, exactamente. Y de esta manera, pues van a poder realizarse las primeras observaciones. ¿Cómo ven? Qué divertido. Yo creo que para ti es muy divertido como astrónomo, o sea, y para cualquier astrofísico va a llegar a hacerlo. Ojalá. Es que yo quiero aprender más de ti, Joe, pero bueno. Después nos enseñarás. Ustedes escríbanos. Es más, vayan a seguirnos a Astronautas Podcast o a mí o a Joe. ¿Queremos una clase de Joe o no? ¿Queremos una clase de Joel? Sí queremos un taller de astronomía para básicos. Sí, la verdad es que estaría muy padre. Estaría bien interesante. Para personas normales. Tener un episodio especial de Astronautas Podcast hablando únicamente de astronomía. Estaría muy interesante. O de uso de telescopios, aunque sea. Sí, la verdad es que sí.
cada podcast decimos, sí, deberíamos de tener uno de estos. Hay que empezar a anotarlo porque ya les vamos a empezar a deber. Hay que empezar a anotarlos y de esos que no son tan noticiosos para cuando tenemos que dejar alguno grabado, pues así ya tenemos alguna cápsula para Exacto. ustedes. Eso es una muy buena idea, la verdad. Y bueno, no sé, ¿tú tendrás alguna otra noticia que Pues quieras déjame te comentar, cuento Karen? que la empresa de turismo espacial Space Adventures y la agencia espacial rusa, Space Adventures es la del japonés, anunciaron que el 13 de mayo Yusaku Maezawa, que es este japonés que se unió con Elon Musk para regalar unos boletos para el espacio, se van a ir a la Estación Espacial Internacional a una misión y este programa va a lanzarse el 8 de diciembre de este año desde el Cosmódromo de Baikonur. Lo acompañará un asistente de producción, quien es Yoso Hirano, en el vuelo de 12 días, comandado por el cosmonauta ruso Alexander Misurkin. Entonces, se va a ir un cosmonauta, que son los astronautas rusos, un empresario que pagó por su vuelo y su asistente de producción a la Estación Espacial Internacional. Qué loco, ¿no? No, está brutal. O sea, es realmente, de nuevo, el turismo espacial ya es posible, ¿no? Es básicamente eso. Es interesante porque, bueno, es interesante que el vuelo sea desde un cosmódromo ruso en Kazajstán, ¿no? El que es muy famoso este cosmódromo porque durante varios años fue el único funcionando, ¿no? El único que mandaba astronautas o supplies a la Estación Espacial Internacional. Pero es interesante que lo vayan a hacer los rusos esta vez. Pero bueno, va a estar padre. Seguramente, si lleva un asistente de producción, seguramente van a mandar un montón de videos, un montón de cápsulas, cosas. O sea, va a haber material disponible, me imagino. Y pues nada, hay que esperar a diciembre, ¿no? Porque ya falta muy poquito. La verdad es que es interesante. Sobre todo porque pensémoslo así, Ana Karen, cuando pensamos en astronautas, pensamos en tipos súper preparados, ¿no? Tipos que han estado toda su vida, incluso los primeros astronautas, pues eran militares, ¿no? Tipos realmente entrenados, disciplinados, eran misiones como súper secretas, ¿no? Súper clasificadas, etcétera. Y hoy en día, pues no, la verdad es que hoy en día va a ser mucho más sencillo poder ir al espacio. La verdad es que desconozco un poco la preparación de este empresario, ¿no? A lo mejor resulta que el tipo es un superhombre, pero me imagino que no tanto, la verdad. Y creo que pues en realidad solamente o sea, el hecho de que puedas comprar tu boleto y ya está, ¿no? Vaya, que soportes un poco el viaje, pero me refiero a que incluso las necesidades para poder ir al espacio pues van a ser diferentes y a lo mejor mucho más factibles para cualquiera de nosotros. Sí, es más factible, digo, empresario japonés hay que tener bastante dinero para poder invertir en eso, pero bueno, o sea, está padre, ¿no? Al final, lo que decías es justo lo que está pasando. Antes eran, pues, secreto y ahora es, ponlo en redes sociales, anúncialo en todos lados, porque si lo anuncias, pues más gente te está viendo y a lo mejor ya le están viendo el otro lado de la moneda del negocio, como un negocio de entretenimiento, como un negocio de, pues va a pegar, así como un partido de fútbol, así es un lanzamiento. Entonces ya es más también la parte del entretenimiento detrás de. Entonces, en una de esas, creo que se puede balancear entre sponsors, entre venta de espacios publicitarios, entre venta de, no sé, hasta de playeras, ¿no? Porque vas a la NASA y te compras la playera SpaceX de $30. O sea, puede ser cualquier cosa. Creo que ya hay muchas formas de financiar los proyectos. Digo, de playeras no van a ir a la luna, pero de todas maneras, son mini formas de financiar proyectos. Y así. La verdad es que a ti te parece bien que se esté abriendo el turismo espacial, o crees que esto debe estar todavía más cerrado o más dedicado a, ya sabes, experimentos más definidos, o tú crees que realmente sí debe ser así, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Me gustaría saberla, la verdad. ¿Cuál es mi opinión? O sea, es que yo creo que ir a la luna, ir a Marte, la parte científica debería seguir siendo científica. O sea, creo que tenemos que tener mucho cuidado que no
tenemos que agarrar los cohetes y decir, wow, vámonos al espacio todos, es de nosotros ahora el mundo, es de nosotros ahora el outer space, es de nosotros la luna. Creo que con eso hay que tenerle mucho cuidado. Pero el tema de, tal vez, no todos, pero muchos pueden llegar a tener la oportunidad de viajar a, pues como dijimos la semana pasada, pues a la estratosfera, esa es la palabra, la estratosfera. Creo que pues está bien, o sea, no, es como un avión, no sé, o sea, es que tal vez hay más detrás de esto. A mí, yo lo pienso porque digo, a mí sí me gustaría, pero tal vez una forma muy egoísta de decirlo. ¿Tú qué piensas? La verdad es que es interesante. Yo sí creo que los seres humanos debemos voltear hacia el espacio porque finalmente nos puede dar una mejor dimensión de lo que somos como especie y tal vez nos ayudaría a resolver muchos de los problemas y conflictos que existen hoy en día entre nuestras naciones, ¿no? Siempre he creído eso. No sé hasta qué punto comercializarlo sea realmente la opción para poder lograr este objetivo. Es decir, si va este tipo, este japonés a la Estación Espacial Internacional y de repente regresa y nos dice, es que la humanidad necesita ir, debe ir, es impresionante, ver la Tierra desde allá arriba me dio otra dimensión a la vida y a lo mejor de ahora en adelante mis negocios y mis empresas van a estar dedicadas al desarrollo de la humanidad como tal, pues sería genial, ¿no? Pero si solo es empezar una nueva forma de consumo, de consumismo, no de consumo, sino de consumismo, no estoy tan seguro de que sea lo correcto. De cualquier manera, supongo que vamos a probar, porque tampoco hay nada escrito, ¿no? Nadie sabe realmente cómo vamos a reaccionar ni qué es lo que va a pasar con esto. Tal vez solamente tengan la oportunidad de ir unos cuantos multimillonarios en todo el mundo y listo. Y jamás, y el resto de las personas pues no podamos ir, o tal vez no, tal vez ellos abran el camino y resulte que en un par de años o en tal vez 5 años, pues sea mucho más común hacer este tipo de viajes y a lo mejor incluso hasta haya dinámicas. De hecho, en los años pasados había ya varias dinámicas sobre elegir astronautas dentro de, o sea, hacer de astronautas a gente que pues no estaba realmente involucrada como en el medio aeroespacial, ¿no? O sea, que no eran ingenieros o astrónomos o qué sé yo, sino simplemente tomar una serie de personas y que estas personas, por ejemplo, justificaran por qué querían ir al espacio y pues ya está, seleccionarlas y ponerlas en un programa de entrenamiento. A lo mejor esta es una manera más de incentivar a que las personas se interesen por los temas aeroespaciales. ¿Cómo lo ves? Creo que sí, o sea, también no todo es para todos, nosotros somos súper intensos y amamos el espacio, pero no quiere decir que porque nosotros queremos ir, todos los demás quieran ir, o todos los demás les interesan estos temas de ciencia y tecnología, al contrario, ¿no? Acuérdate que hay muchísima brecha, y dentro de esa brecha, los que estamos interesados hay muy pocos que les interesa más aún ir, pero sí creo que tenemos que tener cuidado, como dijimos, digo, tampoco... Yo no soy tan purista, pero creo que sí tenemos que tener cuidado para que no cualquier hijo de vecino pueda ir, pero relativamente sí cualquier hijo de vecino está yendo. O sea, Elon Musk ni sabía nada del espacio y ya está yendo al espacio, ¿sabes? digo, le dije hijo de vecino a Elon Musk, ¿verdad? Pero no, entiendo un poco tu punto. Pues al final de cuentas creo que sí será interesante ver cómo se va desarrollando esto y cómo finalmente se van definiendo los objetivos reales sobre la nueva conquista del espacio. Creo que no debería ser solamente la explotación de recursos y ver a Marte o a la Luna como una nueva frontera que conquistar, ¿sabes? Creo que deberíamos ir un poco más allá desde una perspectiva mucho más humana, como te digo, que nos integrara como realmente como una civilización y que nos permitiera entonces sí explorar el espacio. Solamente les iba a dar un dato. A ver, en total, cuéntanos. 7 personas autofinanciadas, es decir, 7 cuates con mucho varo, han visitado la estación espacial. Entonces, el japonés Maezawa va a ser el 8º en hacerlo y obviamente la primera persona de Japón en ir a la Estación Espacial Internacional. Y sí va a tener entrenamiento, ¿sabes? Sí va a tener
acabo de leer que va a empezar aproximadamente en tres meses de entrenamiento en vuelos espaciales en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin en Star City, Rusia. Entonces sí va a Entonces estar sí preparado. va a pasar, claro, sí va a pasar por Pues una yo prueba. luego escuché mucho la historia de una mujer que se hizo también turista astronauta, que también está en el board de X-Prize, no sé si la ubicas, se llama, se me fue ahorita su nombre, pero ya más al rato se los recuerdo. No me acuerdo cómo se llama. ¿Te acuerdas cómo se llama? Pero creo que es de Medio Oriente, ¿no? ¿O no? No, no es cierto. No es cierto. Es una Ansari. ingeniera. Ansari, Sí. Ansari, se llama Anush Ansari. Anush Ansari, exactamente. Ajá, ella pero sí es ingeniera iraní, y fue la primera turista aeroespacial, pero porque ella, bueno, sí, pues que fue al espacio, porque ella pudo pagarlo, ¿no? Y ahora es como parte del board de X-Prize, y justamente X-Prize, pues también hace muchos premios espaciales y pues un montón de cosas esta señora que ha hecho. De hecho, era presidenta, ¿no? O fundadora de una empresa de telecomunicaciones que se llamó Prodea Systems. Y bueno, Ansari es una ingeniera justamente iraní-estadounidense. Y fue, me parece que la cuarta persona en autofinanciarse, es decir, en pagar su boleto para ir a la Estación Espacial Internacional. Fue la primera mujer, eso sí, seguro. Fue la primera mujer. Ajá. Exactamente. Y ellos financian esta parte, creo que su familia financia esta parte que se llama el premio Ansari de X-Prize, que la idea de los X-Prize son como generar estas soluciones innovadoras a varios problemas del mundo. Me parece que ahora mismo hay abierta una convocatoria justamente hablamos de él. Hablamos de este premio la vez pasada, que hablamos del tema de la persona que eliminara el CO2, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, bien pocha. El dióxido de carbono, justamente le van a dar el premio de X-Prize, y cada X-Prize tiene un valor muy alto. O sea, son premios que son irreales. O sea, por ejemplo, el de quitar el carbón quitar el carbón, se llama Prize for Carbon Removal, es de $100 millones. Entonces, pues, 10 million prize for carbon removal, bla, 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 bla. No, es una buena oportunidad, digo, la verdad es que está abierto a cualquier empresa o iniciativa o sociedad civil, etcétera, que tenga una idea de cómo ayudar a disminuir la huella de carbono, ¿no? Y que lo haga, o sea, que de verdad lo haga. Pero bueno, ya hablamos de eso la vez pasada, pero para recordarles un poco, retomando, finalmente X-Prize es esta empresa que se dedica a crear premios impresionantes que cambien el mundo de una forma exponencial. Y Ansari es una de las directoras del board o de la mesa directiva de esta empresa que se dedica a dar premios. Y fue la primera mujer turista astronauta, que es igual que el hombre japonés que va a ir como turista astronauta. Pero ¿te parece que paramos hasta ahí con esto? Porque si no, nos vamos. Sí, me late. Porque nosotros somos muy, como dices, somos muy intensos con esto del espacio, entonces sí, vamos a otras cosas tal vez más terrenales. Oigan, es que quiero tantito chismecito. ¿Te parece? ¿Te parece tantito chismecito en Pati Chapoy? A ver, cuenta. Sí, díganme. Déjame te cuento. Oye, ¿no viste? Bueno, de todas maneras, eso ya es noticia de hace del domingo pasado, pero ¿no viste el Saturday Night Live con Elon Musk? De verdad, parecía robot. De verdad, es el momento de Pati Chapoy en el que lo criticamos. ¿No lo viste? Ay, no, de verdad, quien no lo ha visto, vaya a ver. Era como Sheldon dando clases. Era como Sheldon, como que se movía así como. Aparte se veía muchísimo que estaba leyendo el teleprompter.
pero muchísimo. O sea, lo ponen a él ahí y todo el mundo pensó que Dogecoin, hablando de Bitcoin también si queremos, se iba a disparar porque ya ven que pues Elon Musk está apostando por Dogecoin. Exacto, y cada que tuitea... como que la gente le pareció como uncool y se fue para abajo Dogecoin. Entonces sí creo que ahí era un buen momento para comprar. Si quieren invertir en cripto, creo que Doge ahorita está muy bien, by the way. Casi todas las criptos bajaron esta semana, Hubo una caída importante, no solo en Dogecoin, sino también en Bitcoin. Y entonces, bueno, la gente que quiere invertir, tal vez sea momento de comprar. Espérense tantitito, como que normalmente tarda unas semanas en volver a subir, entonces tal vez probablemente mañana alcancen a bajar algunas. Bueno, mañana yo estoy hablando de el día que nos están oyendo, casi, si nos oyen el día que salimos, y todo con precaución, pero inténtenle. Bueno, en fin, entonces... Sí, es interesante, ¿no? Eso de los dos. Cuéntame. Te contaba, es que de verdad, o sea, empezó a dar como la bienvenida y todo, y está como hacía chistes como de él mismo, pero, y yo que fundé una empresa que hace tal y tal, y soy un loco, ay, no sé, me pareció, o sea, yo lo estaba viendo y me daba pena ajena. No, pobre. La verdad, yo no tuve oportunidad de verlo, pero sí leí que no había sido su presentación más afortunada, por decirlo de alguna manera. Sí, y ahora como que raro. me dices, hijo, pues digo, el tipo no puede ser perfecto, tampoco podía tener todas las cualidades del mundo, ¿no? Ser un genio, inventor, multimillonario, que le gusta el espacio y además sabe hacer programas de comedia, no es. Pero ¿por qué Creo que lo hay que entenderlo un poco. Pues no sé, igual les pareció que iba a ser algo chistoso o qué sé yo. La verdad es que... Mira, yo llevo viendo desde la semana pasada ciertas situaciones que creo que van por ahí. Y te voy a decir una cosa, hay un movimiento muy fuerte en YouTube sobre el autismo, un movimiento que está expandiendo Mark Rober. Mark Rober, no sé si lo conocen, pero si no les explico. Mark Rober es un youtuber, un creador de contenido muy famoso, que se hizo muy famoso por construir inventos, y principalmente Mark Rober lo que hace es, él venía de la NASA, de hecho fue uno de los creadores del rover, valga la redundancia, del rover que está en Marte, el que está ahorita en Marte, y trabajó en Apple como ingeniero de producto. En la parte de proyectos especiales, o sea, no te puede revelar de qué son. Y se hizo muy famoso porque en YouTube, over-engineer, no sé cómo explicarlo, pero super ingeniería en todo, o sea, en todo lo que hace, crea proyectos de ingeniería, pero sobre inventos. No sé si han visto videos de la pasta de elefante gigante o el robot que avienta diamantina si te quieres robar un paquete. Él es muy conocido en YouTube, vayan a buscarlo, se llama Mark Rober. Y la semana pasada, justamente, ¿con quién crees que hizo un live acerca del autismo para ayudar a una fundación de autismo? No, con Jimmy Kimmel. Ok, vale. Y Jimmy Kimmel es también, o sea, también tiene como mucho, o sea, pues no sé, o sea, como que siento que va por ahí porque ahora, fíjate bien, Elon Musk tiene un poco de autismo. Pero entonces, ¿tú crees que es como para darle exposición y después como hablar del problema o algo así? Pues no sé, yo creo que iba por ahí, como que estaban tratando de hablar todos del problema, porque él se habló del problema. O no sé si solamente se relaciona mucho, o sea, de que estas superestrellas están cambiando de zona para que el internet hable de ellos y solamente es una forma diferente de darle push o era como un experimento de ¿qué tal si el Saturday Night Live ahora invitamos a Elon Musk y no sé si en otras veces ya ha ido invitados así de grandes como Elon Musk? No sé. La verdad es que no ahí soy sí fan. no estoy muy seguro. Yo tampoco soy muy fan del Saturday Night Live, la verdad.
Pero pues valdría la pena investigar eso, ¿no? Y ver si fue casualidad o si realmente es parte de un proyecto mucho más grande que intenta mostrar un poco sobre esta condición como el autismo. La verdad es que ahí sí, John, me agarras un poco desprevenido porque no tengo No, aparte no mucha estamos idea. en un... No, pues nada más es de comentarlo, no estamos en un podcast ni de chismes ni de nada, pero la verdad es que, acuérdate que te dije, pues chismecito, a ver, hablemos un poco Sí, de sí, esto, claro. porque también hay que ser humanos. Y pues O Elon sea que es Musk... un robot. Yo, pues es que tal vez sí es un robot, o a lo mejor solamente es un reptiliano, o... No. de que no, aquí no vamos a hablar de Aquí no hablamos pseudociencia. a hablar de eso, por favor. Bueno, pues nada, pues así las cosas. Estuvo en un show, en Saturday Night Live, en un show de televisión. Ahí se acabó el chisme, pero véanlo y díganme qué me comentan. Lo voy a ver, la verdad te digo, no lo he visto, pero creo que valdría la pena ver. O sea, normalmente en ese tipo de programas, pues te imaginas que la gente va a ser graciosa, que van a hacer a lo mejor comentarios sarcásticos o un poco de humor negro, pero finalmente con un cierto sentido del humor, ¿no? Y el hecho de que haya sido así como más un robot, pues sí, está bastante pues interesante. Es que sí hacía Digo, igual sarcasmo. me imagino que el rating del programa se fue a las nubes. Claro, sí hacía sarcasmo, Pero era sarcasmo robótico. ¿Era entendido o realmente robótico? Pues sí, pues a mí se me hizo no. robótico, pero no sé si a la gente de Estados Unidos se le pareció muy chistoso, porque acuérdate que a veces chistes que nosotros contamos no son iguales a los de allá y al revés, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, igual son percepciones también, habría que verlo y pues entonces ya cada quien tendrá su propia opinión al respecto. De igual manera, yo te digo que el haberlo invitado sí fue un acierto, independientemente de que haya sido bueno o malo, porque seguramente la expectativa era muy alta y al momento de su presentación el rating ha de haber estado por las nubes. O sea, eso seguro, para bien o para mal, ¿no? Dicen que la publicidad, es mejor tener publicidad mala que no tenerla, ¿no? No, y todo el mundo estaba hablando de eso, o sea, que hablen de eso ya es ganancia. Y aparte no fue rating tan malo, o sea, de decir que es un robot y que toda la gente diga, a ver si es cierto, es un robot. O sea, yo no lo vi en tiempo real, yo lo vi en reproducciones después, ¿no? Entonces, pues yo creo que es parte de la televisión. Pero bueno, amigos, no estamos aquí para hablar del chismecito, pero pues tiene que ver, ¿no? Tiene que ver algo. De repente meterle un ratito de chisme está relax. Sí, la verdad sí. Está interesante. Ya después regresamos a la ciencia y la tecnología. Regresemos a la ciencia y tecnología. ¿Qué más nos quieres hablar de ciencia y tecnología el día de hoy, mi querido Joel? Pues la verdad es que el día viernes de la semana pasada estaba leyendo un artículo que me pareció muy interesante y tiene que ver con esto de las computadoras cuánticas. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que obviamente la computación cuántica es el futuro de nuestros ordenadores, tío. De las computadoras que usamos en casa, de las computadoras, laptops y todo lo que utilizamos en casa. Y este artículo en particular hablaba de un fenómeno cuántico que permitiría utilizar o combinar telescopios de manera más efectiva o más eficiente para de esta manera hacer observaciones con mucho mejor detalle de lo que queremos estudiar los astrónomos. Entonces, la verdad es que suena muy padre. Actualmente la mayoría de los grandes proyectos astronómicos que existen justamente tienen que ver con la combinación de al menos 2 o más telescopios, ya sea en ondas de radio, en el infrarrojo o en el óptico, ¿no? Y la idea de combinar 2 o más telescopios es justamente para poder tener mejor detalle de los fenómenos que observamos. Uno de los de este tipo de instrumentos, el más famoso tal vez en los últimos años, ha sido lo que se conoce como el Event Horizon Telescope.
Y el Event Horizon Telescope fue esta combinación de antenas, de radioantenas a lo largo de todo el mundo, que nos permitió justamente tener la imagen del primer agujero negro. Que en realidad es la imagen del material cayendo al agujero negro, no es la imagen del agujero, porque pues, el agujero finalmente no brilla, ¿no? No tiene luz. Pero fue súper famosa hace un par de años. De hecho, yo creo que ha sido la imagen astronómica más famosa de todos los tiempos, porque apareció en la portada de los primeros, de los periódicos más importantes en todo el mundo, y también obviamente en las redes sociales fue todo un boom en realidad. Bueno, pues la idea de este artículo era que para generar una nueva generación de este tipo de telescopios que se conoce como interferómetros, era justamente utilizando la computación cuántica. Y al mismo tiempo recordé que hace una semana había otro artículo en internet que hablaba de cómo inició la computación cuántica. Y resulta que no es tan antigua esta idea, ¿no? Apenas en 1981, a partir de una conferencia, es como inició la era actual de la computación cuántica. La verdad es que si lo piensas bien, pues no tiene o sea, tiene 40 años de que esta idea apenas empezó a desarrollar. Quiero pausarte ahí tantito. Esta foto que comentas fue la que se hizo también muy conocida porque una de las científicas era esta chica que se llama Cathy Bowman. ¿Te acuerdas? Que aparece al lado. ¿No la ubicas? Sí, claro que la ubico. De 29 años y se hizo muy conocida así como, porque luego le ponen la foto de ella al lado de el código que realizó para la foto y alguien más. Ahorita te digo quién fue, porque la comparaban mucho con esta mujer que creó el código. Sí, Katy trabaja para Harvard, para uno de los institutos de Harvard. Ella se encargó básicamente de desarrollar algunos de los algoritmos para realizar la imagen del agujero negro. Y la ponen o sea, esa foto de la cual tú hablas es muy interesante porque generalmente la ponen al lado de una serie de discos duros, que esos discos duros... Al lado de Margaret Hamilton, que fue el código que hizo llegar al hombre a la luna. Exactamente. Y entonces cada una de ellas tiene como sus discos duros, ¿no? Ahí al lado, o la computadora que usaron. Y en el caso de Katy, pues son un montón de pues, discos duros externos como los que usamos todos en casa, que simplemente, les cuento un poco la historia de esos discos. Lo que pasa es que los telescopios observan simultáneamente el cielo, pero cada radiotelescopio del Event Horizon Telescope guarda en donde está observando los datos que recibe. Entonces, esos datos se guardan en esos discos duros y después tienes que llevar los discos duros de cada telescopio, de cada antena a lo largo del mundo a un centro de procesamiento donde pones estos discos duros y entonces ahí se correlacionan las señales, es decir, se unen las señales para formar los patrones de interferencia que finalmente van a dar origen a la imagen del agujero negro. Una cosa bien interesante es que la cantidad de datos que tenían era brutal, o sea, realmente brutal, que le salía mucho más fácil agarrar los discos duros del telescopio, subirse a un avión con los discos duros y llegar a Estados Unidos de todas partes del mundo y poner los discos duros de manera física en la computadora que realiza la combinación de las señales que mandarlos por internet. Por internet, o sea, vía internet, hacer una transferencia de datos vía internet, se hubieran tardado muchísimo más tiempo que llevando los discos duros de manera física. Otra cosa interesante, para el Event Horizon Telescope participó el telescopio milimétrico mexicano. La verdad es que hay que estar orgullosos de que nuestro telescopio milimétrico haya sido parte del descubrimiento o de la primera imagen de un agujero negro. Y la verdad es que fue una de las primeras líneas de base, es decir, fue uno de los primeros telescopios que se unieron a esta red con algunos telescopios en Estados Unidos para hacer las pruebas y después crecer la red hasta finalmente lograr la imagen del agujero negro. Para todos los que no sepan, el telescopio milimétrico se encuentra en la cima de un volcán que se llama Sierra Negra entre Puebla y Veracruz. Es un radiotelescopio a más de 4,000 metros de altura y este radiotelescopio es el más grande del mundo en su tipo. Es una antena de 50 metros de diámetro que opera a longitudes de onda de los milímetros. Y la verdad es que es... Y me vas a llevar un día.
hay que ir un día, la verdad. No estoy seguro si está abierto al público en general. A veces hay algunas excursiones que se organizan. La verdad es que este radiotelescopio está en custodia de lo que es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que es un centro de investigación CONACYT, pero seguramente hay algunos días de puertas abiertas en el cual la gente puede subir y entrar al telescopio y ver cómo es por dentro. Pero es una antenota. Seguramente si alguno de alguna de las personas que nos escucha hacia Veracruz por Puebla, seguramente lo habrá visto porque desde la carretera se alcanza a ver la antena sobre la montaña. Entonces está bien, bien padre. Cool. Oye, espera, alto. Y entonces estábamos hablando de la computación cuántica y nos fuimos a los telescopios. ¿Y si regresamos a esa parte? Perdón, es que Fue mi me culpa, emociona porque y me voy por otro lado. La verdad te es que pregunté por Katy Bowman y es que pues yo el tema de las mujeres en la ciencia y de repente como, wow, espérate, aquí hay que hablar de estas mujeres en la ciencia, pero no estamos hablando de eso. Vamos a regresar. Computación cuántica. pues eso, no, es que está bastante ligado, porque en realidad la computación cuántica pues es el futuro de prácticamente todo, tanto de la inteligencia artificial como de la exploración espacial y demás. Solamente pues quería hacer el hincapié en el que esta idea pues no es tan antigua, ¿no? Hace apenas 40 años se esbozaban las primeras ideas de la computación cuántica y hoy ya parecen más una realidad. Lo que es interesante es que una empresa que tuvo mucho que ver con el planteamiento de estas ideas fue IBM. La verdad es que IBM hace 40 años era un gigante, ¿no? Que después, bueno, todos sabemos la historia, primero Microsoft, después Apple, ¿no? Y bueno, IBM se ha visto reducida, pero igual IBM es una empresa que innova bastante, que genera mucha innovación. Normalmente tiene cursos, programas de desarrollo, tiene una plataforma de inteligencia artificial bastante interesante, ya desarrollada, ¿no? Hoy en día, y pues en aquel momento, en esta conferencia, en 1981, pues sí jugó un papel importante en el poder entusiasmar a la comunidad informática sobre los beneficios de la física cuántica, para obviamente hoy en día plantear lo que son pues el desarrollo de las nuevas computadoras cuánticas. Entonces es un área muy interesante también en la que hay que estar atentos para ver qué es lo que está pasando y cómo será el desarrollo de la misma en los próximos años. ¿Cómo ves, Ana Karen? Me encanta. Y creo que hay que tenerle cuidado porque eso va a permitir que todo sea mucho más exponencial, incluso hasta llegar al espacio, ¿no? Y incluso a lo mejor nos encontramos con cosas que ni siquiera habíamos descubierto que podemos hacer los seres humanos. Es que, qué miedo, ¿no? O sea, va a ser algo que va a ser muchísimo más poderoso. Sí, va a ser muchísimo más, al menos las comunicaciones, la transferencia de información, los algoritmos para desarrollar pues nuevos procesos de, qué sé yo, de seguridad, procesamiento de imagen, la manera en la que a lo mejor los autos sean mucho más fáciles de manejar de manera computarizada, etcétera, pues sí va a pasar por ahí y sí va a ser una gran revolución. No creo yo no diría que hay que tenerle miedo, como cualquier nueva tecnología hay que manejarlo con precaución, ¿no? Finalmente las tecnologías pues no nos deberían dar miedo, sino más bien el uso que les damos a ellas, o sea, simplemente creo que mientras lo hagamos con una perspectiva pues ética, humana, etcétera, va a ser, no tendríamos por qué tenerle miedo a este tipo de tecnologías, pero sí va a representar cambios significativos en la manera en la que vivimos, eso seguro. Me encanta que hablemos de estos temas y me encanta que digas que no hay que tenerle miedo porque justamente esta pregunta que yo te hice sería algo que típicamente podría llegarte a preguntar cualquier persona, ¿no? O sea, como, pero ¿qué va a pasar? ¿Y hacia dónde vamos a ir? Y como que normalmente nos da miedo lo desconocido, pero también está bien, ¿no? Y ir por otro lado. Sí, justamente eso. Tal vez todos tenemos miedo a los cambios, incluso nuestros papás o nuestros abuelos, pues normalmente cuando empiezan a agarrar el celular le tienen miedo a dónde picarle y que mal se va a descomponer o lo van a romper, ¿no?
pero la verdad es que pues conforme va pasando el tiempo y la gente se va sintiendo más cómoda, pues es mucho más fácil y amigable que usen en este caso el celular o que en un futuro pues podamos utilizar computadoras cuánticas. No creo que debamos tenerles miedo, como les digo, a los nuevos desarrollos científicos. Y también empezar a entender más de esa tecnología, ¿no? Me acuerdo que en un principio cuando empezaba Bitcoin, la gente no entendía, y todavía siguen entender bien qué significa blockchain, qué es esta cadena y así, o sea, como qué es esta tecnología, y lo mismo está pasando con la tecnología cuántica, o sea, al final es difícil de comprender, es difícil de entender, pero poco a poco, pues, es más fácil, ¿no? Exactamente. Y algo, no sé si leí mal, saliéndonos un poquito del tema otra vez, y ya con esto a lo mejor cerramos. Sí, Esta semana Elon Musk también tuiteó algo sobre sobre las criptomonedas. Y él decía que si bien él apoyaba las criptomonedas, no era, o sea, no estaba chido, no estaba padre que por seguir utilizando las criptomonedas nos estuviéramos consumiendo una cantidad de energía brutal, ¿sabes? Que eso es algo que creo que debemos también estar al pendiente. La gente que le gustan las cripto, pues es muy padre, es muy interesante. Yo también creo que es el futuro no solo del dinero, sino de muchas otras cosas. Chécate lo que dice. Hay que tener cuidado. Chécate lo que dice. Tesla and Bitcoin. Tesla ha suspendido la compra de vehículos usando Bitcoin. Estamos muy preocupados por el rápido crecimiento del uso de fósiles, para la mina de Bitcoin, combustibles fósiles para la minada para el Bitcoin mining, para minar Bitcoins y sus transacciones, principalmente, especially coal, que es coal, carbón, especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de cualquier tipo de energía. Las criptomonedas son una buena idea de muchas maneras y yo creo, y nosotros creemos, que tienen un prominente futuro, pero esto no tiene que tener un gran costo para el medio ambiente, que tienen un gran costo para el medio ambiente. Tesla no va a vender ningún Bitcoin y nosotros intentamos and we intend to use it for all transactions as soon as mining transitions to more. Y vamos a intentar usarla para las siguientes transacciones en cuanto se convierta en energía sostenible. Pero también estamos viendo hacia otras criptomonedas que usan 1% menos que la energía, que Bitcoin Energy, que la energía que usa Bitcoin para crear Bitcoin. Por eso se bajaron las criptomonedas, por eso. O sea, claramente. Muy probablemente. La verdad es que, te digo, o sea, está chido utilizar las criptos para muchas cosas. No solamente es el futuro del dinero, sino es el futuro de mucha comunicación que tenemos, y también creo que abre las cosas a tener sociedades mucho más limpias en el sentido de la transparencia de la información, pero no a costa de contaminar el planeta. Y eso es algo bien, bien interesante. Es un buen advice, es una buena recomendación, la verdad. Y justamente dice, para ser claros, yo creo firmemente en las criptomonedas, pero no quiero llevar el incremento del uso de fósiles, especialmente el carbón. O sea, como, wow, no, deténganse, yo creo que sí es el futuro, sí es una gran innovación. Yo creo en monedas como el Doge y como otras, pero al final creo que si él quiere hacer o sea, que sí, se contrapone, o sea, dices, a ver, estás haciendo Teslas, pero aceptas Bitcoin. Exacto, entonces, y si el Bitcoin necesitas, ¿sabes?, millones de galones de gasolina para producir Bitcoins, pues no está chido. Pues sí. Pues con esto cerramos, me parece buen tema, y que nos vemos la siguiente semana. Vamos a tener una entrevista muy interesante con un chico que sueña con ser astronauta, quiere llegar a ser astronauta y se ha ganado premios de la NASA, bastantes premios de la NASA, de estudiante para llegar a hacerlo, y incluso es haciendo ciencia con la NASA, ¿verdad?
Exacto, está muy interesante la entrevista de la semana siguiente, chéquenlo. Es el primer entrevistado en Astronautas Podcast y esperamos tener más en nuestros próximos episodios. Sí, mándenos recomendaciones de ese estilo, astronautas, no astronautas, futuros astronautas, gente que ama el espacio o incluso gente que ama la tecnología y la innovación, nosotros dispuestos a entrevistarlos. Y pues nos vemos la siguiente semana, ¿te parece, Joe? Sí, súper. Nos vemos, Ana Karen, que tengas una buena semana y Muy bien. pues hasta la siguiente. Inviertan en criptos, pero no en Bitcoin. No es cierto. Yo sí recomiendo que inviertan en criptos, la verdad. Pero bueno, nos vemos. Sean conscientes. Bye. Esto fue Astronautas Podcast. Nos vemos en el siguiente despegue. One small step for man.